Entonces, para el problema uno, a mí me dicen que tengo una tabla que me está dividiendo un intervalo con saltitos de 4. Entonces, tengo desde el 10 hasta el 30 con saltitos de 4. Y me están dando cuánto vale la función en cada uno de esos puntos. ¿Ya? Entonces, la idea es que con esa información, hacer como una aproximación del área bajo la curva de cierta función que me dan ahí, entre 10 y 30. ¿Ya? Entonces, un poquito el dibujo lo que está pasando ahí es que yo voy a tener, por ejemplo, de aquí desde el 10, voy a tener 14, 18, así hasta el 30. Y por acá va a pasar cierta función. ¿Ya? Esa función es creciente, así que vamos a dibujarla creciente. ¿Ya? Es algo así. Entonces lo que me están diciendo es que yo estime las sumas inferiores y las sumas superiores, ya como para tener un rango donde va a estar el valor de la integral. ¿Ya? Entonces la idea va a ser separar en subintervalitos chicos, ¿cierto? En S, después en este de acá y en eso de ahí. Y la idea va a ser hacer los cuadraditos que vendrían siendo este de acá la suma inferior, y el que tengo en rojo va a ser la suma por arriba, la suma superior, ¿cierto? Entonces, déjenme, vamos a hacerlo primero con la suma superior. Entonces vamos a hacerlo con una S grande, perdón, de las particiones y la función. Y básicamente, ¿cómo calculo esto? Va a ser sumar todos los rectángulos que se me armen. Entonces, ¿cuántos rectángulos voy a tener acá? Si voy desde el 10 al 14, luego del 14 al 18, del 18 al 22, 22, 26 y del 26 al 30. Entonces, ¿cuántos intervalos tengo? Tengo 5, ¿cierto? Entonces voy a hacer desde i igual 1 hasta 5. O sea que voy a hacer básicamente 5 rectángulos acá grandes. ¿Ya? Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer o cómo calculo yo esa área? Bueno, el área de un rectángulo va a ser el ancho, ¿cierto? Es lo que nosotros le vamos a llamar delta X. Y necesitamos cuánto vale la altura del rectangulito, ¿cierto? Y eso me la va a dar la función, pero evalúa en algún punto. Y acá es donde yo les pregunto, si yo estoy trabajando con los rectangulitos grandes y la función es creciente, ¿qué punto evalúo? Si por ejemplo este es un punto xy menos 1 o xy, ¿ya? Entonces tengo s, s. Si yo quiero la suma superior y la función es creciente, ¿qué punto tengo que evaluar en la función? ¿El xy menos 1 o el xy? El XY, El xy, ¿cierto? ¿Están todos claros con eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo evalúo el x menos 1? Como la función es creciente, si yo evalúo el x menos 1, me estoy parando acá y el rectangulito que se me arma es este chiquitito. Pero todavía me falta cubrir esta área. Así que cuando yo evalúo el x menos 1 en una función creciente, lo que estoy calculando es la suma inferior. ¿Ya? Porque todavía me falta cubrir este pedacito. Como yo quiero calcular la suma superior, tengo que pasarme de la función hacia arriba. ¿Ya? Y eso, como la función es creciente, se hace con el extremo derecho de la función. Ahora, si la función fuera decreciente, ¿ya? Fíjense que el triangulito, o sea, perdón, el rectángulo grande se me hace evaluando en el lado izquierdo del intervalo, ¿ya? Así que el único problema que podrían encontrarse acá es no saber en qué lado evaluar, en el derecho o en el izquierdo del intervalo, ¿ya? Pero eso, viendo si la función es creciente o decreciente, se hace en el dibujo y se nota el tiro. Entonces, básicamente esto es mi suma superior. Y aquí entonces lo que yo tendría que hacer es esto de acá. Fíjense que yo siempre voy a evaluar en el derecho. Entonces vamos a expandir esta suma. Y aquí, por ejemplo, ya, ¿cuál sería el primer intervalo? El 10,14, ¿cierto? Este de acá. Entonces, como tengo que evaluar el derecho, sería el f de 14 por el delta. Bueno, pero el delta, ¿cuánto vale? Este siempre vale 4, ¿cierto? Siempre me estoy pegando saltitos de 4. Entonces sería por 4 más f de, en este intervalo, el que está a la derecha es el 18, por 4 más f de 22 por 4 más f de 26 por 4 más f de 30 por 4. ¿Ya? Entonces, recordemos que aquí en la tabla yo tengo todos estos valores, así que los vengo a buscar acá y les voy a dar el resultado al tiro mejor para evitar hacer esos cálculos. ¿Ya? Entonces, este resultado de la suma superior me da 4. Ahora, yo quiero hacer la suma inferior. Vamos a denotarla por una F, una S chiquitita.
Entonces va a ser de las particiones y la función que a mí me están dando. Esto va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero esto, bueno, generalmente se denota con una m chica cuando es la suma inferior o con una m grande cuando es la suma superior. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo yo tengo que evaluar la función en alguien y tengo que multiplicar por algún delta. ¿Ya? El delta ya sabemos que siempre va a ser 4. Entonces aquí en el dibujito, en este que está acá, si yo ahora quiero la suma inferior, me tengo que parar en el lado izquierdo del intervalo, ¿cierto? Evaluar ahí y armar este rectangulito. Entonces, antes si evaluaba en el lado derecho, ahora tengo que evaluar en el lado izquierdo del intervalo para la sumatoria, o sea, para la suma inferior. Entonces, aquí tengo que evaluar en el xy menos 1. Entonces, déjenme traerme estos de acá. Lo voy a dejar ahí. Entonces, de nuevo tengo los mismos 5 intervalos. Entonces, sería desde 1 igual, desde i igual 1 hasta 5. Y ahora tengo que evaluar no en el derecho, sino que en el izquierdo. ¿Ya? Todos me siguen esa idea, ¿cierto? Entonces va a ser f de 10 por el delta x que es 4, más f de 14 por el delta x que es 4, más f de 18 por el delta x que es 4. Y así voy a seguir hasta que termine con todos los intervalos, ¿cierto? Por 4. ¿Ya? Y esto, buscando estos resultados en la tabla, me da que esto es menos 64. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que yo estoy aquí en el 10 hasta el 30. Por aquí pasa una función que es creciente. Yo no tengo idea cómo es, yo solo sé que crece. Entonces, lo que me está diciendo esto es lo siguiente. Si yo armo rectangulitos por abajo, armo S, después armo S. Todo esto tiene el mismo grosor, obviamente, pero ya. Y sigo así. Este resultado es menos 64. ¿Ya? Naturalmente esto tiene que haber pasado por abajo, ¿ya? Pero es ilustrativo nomás. Esto me da menos 64. Y cuando yo hago los dibujitos por arriba de los rectángulos, el área me da 4. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la integral de 10 a 30 de la función está entre menos 64, perdón, está entre 4 y menos 64. ¿Ya? Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué da negativo esta cosa? Ya, es porque mi dibujo está mal en realidad. La función probablemente, bueno, aquí está el eje X, probablemente viene de acá abajo. Y recuerden que un área que está bajo el eje X es un área negativa. ¿Ya? Esta cosa tendría que haber hecho algo así más o menos. Y después tiene que haber subido. ¿Se entiende? ¿Cómo se trabaja con la suma superior y la suma inferior? ¿Alguna duda o algo? Entonces siempre se calcula los rectángulos como que sobrepasan la función y los que no la sobrepasan. Claro, claro. En este caso, como te Ya, pedían los dos, calculáis los dos, po. Pero si yo te hubiese dicho, no sé, calcúlame solo la suma superior, y aquí te están diciendo la función es creciente. ¿Ya? Esta es la clave. ¿Por qué? Porque tú tienes que de esa forma saber en qué lado del intervalo evalúas la función. Si evalúas en el lado izquierdo o en el lado derecho. ¿Ya? Y eso lo ves simplemente con un dibujito. No sé si ya. se lo explicaron en la clase, pero ¿cuál es la gracia de esto? Que ustedes cuando hacen divisiones cada vez más chiquititas, a ver, vamos a hacer con un dibujo así. Divisiones cada vez más chiquititas. Fíjense que, por ejemplo, si hago esa, si yo voy achicando esta cada vez más, va siendo cada vez más perfecta el área que calculo. Cada vez más perfecta. Entonces, la idea de la suma de Riemann es calcular la integral diciendo que estos rectangulitos los vamos a hacer cada vez más chicos, cada vez más chiquititos. Entonces, de esta forma, como que vamos a hacer puras rayitas después para calcular el área. Ya no la vamos a hacer con una aproximación tan mala como un rectángulo grande, sino que la vamos a hacer con rectángulos cada vez más chiquititos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? Que si la integral existe, significa que la suma superior y la suma inferior van a coincidir cuando n tiende a infinito. ¿Ya? O sea, para divisiones muy chiquititas, esas dos sumas coinciden. Ahora, problema 2. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer eso.
A mí me están diciendo, demuestre que la integral entre 0 y 1 vale, de x cuadrado vale un tercio. Y con esta cosa de acá me dicen, calcule esta integral de acá. Bueno, entonces, ¿qué me están diciendo? Yo quiero encontrar la integral entre 0 y 1 de x cuadrado. ¿Ya? X cuadrado, recordemos que es la parábola, que es así. Pero como me interesa entre 0 y 1, me voy a quedar solo con este lado, ¿cierto? Entonces, acá está el 1 y acá está el 0. ¿Y qué significa la integral? Bueno, la integral me dice, calcule el área bajo la curva. ¿Ya? Calcule cuánto vale esta área que estoy rayando acá. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el intervalo y lo vamos a partir en n subintervalos chiquititos. Entonces, vamos a tomar un intervalo ahí, otro aquí, ¿ya? Entonces, en general, nosotros aquí nos vamos a encontrar con un x sub i menos 1 y un x sub i, ¿ya? Y ese va a ser un intervalo. Y vamos a hacer el mismo proceso de la suma, solo que ahora nos va a dar lo mismo si tomamos la suma superior o la suma inferior, ¿ya? Nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, de forma ingeniosa, ¿sí? Nos vamos a tomar el delta xy, que esto vendría siendo, recuerden, el xy menos 1, perdón, el xy menos el xy menos 1, o sea, la distancia entre esos dos puntos, o cuánto mide el intervalo, lo vamos a tomar como 1 partido en n. ¿Por qué? Porque nosotros después cuando hagamos el n tendente a infinito, lo que estamos diciendo es que el ancho del intervalo se va a hacer cada vez más pequeñito, ¿ya? Entonces lo vamos a tomar como 1 partido en n. Ahora la pregunta es, bueno, yo por ejemplo parto desde el 0, ¿cierto? El siguiente va a ser 1 partido en n. El siguiente va a ser, perdón, 1 partido en n. 2 partidos en n, 3 partidos en n, y así voy a seguir hasta que tenga que llegar al 1, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo voy identificando quiénes son estos de acá? ¿Quiénes son los extremos de los intervalos? ¿Ya? Entonces, en este caso, un xy cualquiera, por ejemplo, aquí hay un x1, después viene el x2, y por acá va a estar un xy. ¿Ya? Un xy cualquiera va a ser 0 más y partido en n, 0 más y partido en n por, mejor, o sea, mejor escribamos así, 0 más y por 1 partido en n. Entonces, fíjense, cuando el i vale 1, estoy en el x1, valgo 1 partido en n. Perfecto. Cuando el i valga 2, esto me va a quedar 2 partido en n, estoy acá, en el x2. Perfecto, funciona. ¿Ya? Entonces esta cosa funciona para todos estos casos de acá. Entonces, en general, si ustedes tuvieran un intervalo, digamos un intervalo a, b, y ustedes ese intervalo lo quieren dividir en n subintervalos, ¿ya? En n subintervalos que de nuevo, como que la distancia entre los subintervalos sea de 1 partido en n, ustedes lo que hacen es lo siguiente. Un xy cualquiera, un xy, va a ser el extremo inferior, va a ser a más y por el delta del intervalo, o sea, cuánto mide cada intervalo, entonces y por 1 partido en n, y aquí le ponen el extremo derecho menos el extremo izquierdo. ¿Ya? Eso entonces es como la fórmula general. ¿Y por qué? Porque fíjense, ¿quién es el x0? El x0 a mí me gustaría que fuera a. Entonces eso es cuando el i vale 0. Cuando el i vale 0, esto desaparece. Me queda a. Perfecto, funciona. Y después cuando el i tenga que valer n, me gustaría llegar hasta el último punto, ¿cierto? Tengo el a acá, tengo el b acá. Entonces el último punto, cuando el i vale n, tendría que ser el b. Entonces fíjense, cuando el i vale n, ese valdría n, se cancela y me queda b menos a, más a, se me va lo a y me queda b. Así que esa es como la fórmula general cuando ustedes quieren dividir un intervalo a, b cualquiera en n subintervalos más chiquititos. ¿Ya? Entonces, en este caso es como que nosotros hubiésemos dicho, mi intervalo es 0, 1, ¿cierto? Entonces yo pongo 0 más y por lo que el ancho del intervalo por el derecho menos el izquierdo. Y ahí llego de nuevo a que es un i partido en n. ¿Ya? Espero se haya entendido esa cosa de ahí. Perfecto, entonces cualquier xy es i partido en n. Entonces ahora vamos a calcular la suma de Riemann, ¿cierto? La suma de Riemann va a ir desde i igual 1 hasta n, porque tengo n subintervalos chiquititos, y tengo que calcular el f
de x sub y, ¿cierto? Por el delta de x sub y. ¿Ya? Estamos calculando el ancho por la altura. Y eso me da el área de un intervalo, y tengo, o sea, el área de un rectangulito, y toda esa área las voy a sumar. Entonces, esto es la suma desde i igual 1 hasta n. Pero ¿quién es mi función? Recuerden que mi función es f de x igual a x cuadrado. Esa es mi función. Entonces va a ser elevar al cuadrado, ¿quién? El x sub i. Ah, pero cada x sub i, recuerden que vale i partido en n. I partido en n. ¿Y cuánto es la distancia de cada, o cuál es el ancho de cada intervalo? Bueno, habíamos dicho que era 1 partido en n. Ya, perfecto. Entonces, esto es la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Esto me va a quedar i cuadrado y abajo me va a quedar n cubo, ¿cierto? Fíjense que el n no depende del contador, así que es como una constante que yo la puedo sacar de la sumatoria. Entonces esto me va a quedar 1 partido en n cubo, y aquí me va a quedar la suma desde i igual 1 hasta n de i cuadrado. Y esto de mate 1, ustedes saben que la suma de los i cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí se me va a ir el n arriba con 1 abajo y me va a quedar un n cuadrado. Entonces aquí me va a quedar arriba 2n cuadrado más 3n más 1 partido en 6n cuadrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para cualquier partición que yo haga, tengo ahí, yo hago cualquier partición. ¿Ya? Hago los rectangulitos, los voy haciendo así. Entonces esto me está diciendo, si tú sumas todos esos rectangulitos, esta es la fórmula general para n rectangulitos. Pero recuerden que a mí lo que me gustaría es que el ancho de esos rectangulitos, lo que miden, imagínense que esto midían 1 partido en n, yo lo que ahora quiero es que sean cada vez más pequeños. ¿Cómo hago yo que esos intervalos sean cada vez más pequeños? ¿Alguien se le ocurre? Con el límite. Claro, con el límite, ¿cierto? Ahora hago el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De la suma de los rectángulos. Ah, la suma de los rectángulos era esta de acá, que era eh, i cuadrado partido en n cubo. Pero esto llegamos, desarrollando un poco, a que era 2n cuadrado más 3n más 1. Y acá 6n cuadrado, ¿cierto? Y ahora, si yo hago el límite cuando n tiende a infinito, de mate 1, ustedes lo hacían así. Factorizan n cuadrado arriba, nos queda 2 más 3 partido en n, más 1 partido en n cuadrado. Y abajo me queda n cuadrado por 6. Se me va en esto. Este se me va a ir a 0, ¿cierto? Este se me va a ir a 0. Y me queda 2 partido en 6. Y esto es 1/3. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de que acá me dio lo mismo elegir la suma superior a la suma inferior? ¿Ya? Al final da igual porque cuando yo hago tender el n infinito, la suma superior con la inferior van a calzar. Fíjense que si yo hago rectángulos cada vez más chiquititos, no queda tanto espacio entre la función y el rectángulo. Por ejemplo, cuando yo hago rectángulo grande, fíjense todo el espacio que me queda acá, todo ese. Pero cuando yo lo hago cada vez más chiquitito, fíjense que ese espacio es menos, cada vez menos. ¿Ya? Esa es la gracia de tirar el n infinito. ¿Ya? Y esto por definición es la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x. Entonces ahí llegué, que es igual a 1/3. Entonces x cuadrado de x entre 0 y 1 es igual a 1/3. Y ahora a mí me están diciendo, con eso de ahí, calcule la integral de 0 a 1 de 2 menos 3 x cuadrado de x. ¿Ya? Entonces ustedes por propiedad de la integral saben que esto es la integral de 0 a 1 de x menos 3 por la integral de 0 a 1 de x cuadrado. ¿Ya? Esto es constante, ¿cierto? Es como si ustedes tuvieran la recta constante igual a 1 entre 0 y 1, y ustedes quieren calcular cuánto vale esta área. Ah, pero esa área es un rectángulo, así que sería el límite superior menos el límite inferior, y esto sería menos 3 por... Ah, y esa habían calculado que era 1/3. Entonces, esto es 2 menos 1, y esto es igual a 1. ¿Se entendió el tema de subdividir los intervalos? Por ejemplo, si yo quisiera el intervalo 10,20, por ejemplo.
quiero subdividirlo en n intervalos. ¿Ya? Yo voy a decir que esos intervalos van a tener ancho 1 partido en n. ¿Alguien me puede decir cómo sería la fórmula del x sub y? Mm, 10 más i elevado a dividido en n. Claro, 10 más eh, y dividido en n por... por 10. Claro, aquí sería 20 menos 10, entonces me queda por 10. Entonces, esa es la forma en que ustedes tendrían que dividir los subintervalitos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran calcular x cuadrado entre 10 y 20, ustedes hacen 10 a 20 de x cuadrado de x. Entonces tendría que ser la suma desde igual 1 hasta n, porque voy a tener n subintervalos, de f de x sub i por el delta de x sub i. Perfecto. Esta es la suma, ¿verdad? De la f es elevar al cuadrado en este caso, ¿cierto? Entonces sería elevar al cuadrado, ¿quién? Bueno, sería elevar al cuadrado esto de acá. Esa cosa ya es más fea, pero se puede hacer. Entonces sería i partido en n por 10 por el delta sub i, que vale 1 partido en n, y esto es al cuadrado. Entonces, si ustedes desarrollan esto y al final después tiran el límite cuando n tiende a infinito, deberían encontrar el área de esa cosa. ¿Ya? Esa es la idea intuitiva de la suma de Riemann, entonces. Nos vamos al problema 3. Ya dice, problema 3, me están diciendo que si yo tengo esta igualdad de productos cruz, tengo esa, entonces me están diciendo, entonces demuestre que este vector es paralelo con ese vector. ¿Ya? Entonces vamos a anotar los datos. A mí me están diciendo que voy a evitar ponerle flechita para que no se mezcle o para que no se me complique tanto escribir. Pero ustedes saben que si yo pongo A cruz B es vectores, ¿cierto? Entonces A cruz B igual a C cruz D y que A cruz C es igual a B cruz D. Entonces, ¿cómo yo puedo probar que A menos D, ese vector, es paralelo con B menos C? ¿Cómo pueden ver ustedes si dos vectores son paralelos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Ya? Una estrategia podría ser, hagamos el producto crudo entre los dos, y el resultado, ¿cuánto tendría que ser? ¿Cuánto tendría que ser el resultado para que esos dos vectores sean paralelos? ¿Ya? Em, por ejemplo, voy a recordarle un poco. Cuando yo tengo el producto cruz entre A y B, esto vendría siendo el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman A y B. ¿Ya? Si yo le estoy diciendo que quiero que estos dos vectores sean paralelos, ¿qué significa en términos del ángulo que forman? ¿Qué ángulo forman A con B si son paralelos? 0 pi, ¿o no? Claro, puede ser 0 pi, así que al final me está diciendo que este de acá se va a hacer 0. Entonces, si A y B son paralelos, entonces su producto cruz tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver que estos dos vectores son paralelos, yo tengo que ver que su producto cruz es 0. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero demostrar. ¿Ya? Entonces, hagamos el álgebra de esto y vemos que esa cosa es 0. Entonces sería B menos C. Entonces esto funciona igual que la multiplicación, los reales, salvo alguna propiedad media rara que hay por ahí, que la vamos a ver al tiro. Ya, pero aquí tengo, por ejemplo, distributividad. Entonces este lo distribuyo ahí y acá. Entonces aquí, por ejemplo, me queda a menos, a menos D cruz B menos, y aquí a menos D cruz C. Simplemente distribuir, ¿cierto? Entonces aquí voy a distribuir de nuevo adentro. Entonces esto sería A cruz B menos D cruz B. Y aquí voy a tener menos, voy a poner paréntesis, sería
A cruz C menos D cruz C. ¿Ya? Y aquí, chiquillos, súper importante. D cruz C no va a ser lo mismo que C cruz D, así que eso va a ser distinto. ¿Ya? Así que el orden manténganlo de izquierda a derecha. No lo cambien en el transcurso de los cálculos. Ya. Entonces aquí lo que voy a usar es la información que me están dando, que A cruz B es igual a C cruz D. Así que este lo voy a reemplazar por C cruz D menos D cruz B menos. Y me están diciendo que A cruz C es B cruz D. Así que B cruz D menos D cruz C. Entonces ahora voy a sacar este paréntesis cambiando los signos. Entonces sería C cruz D menos D cruz B menos B cruz D más D cruz C. Ahora, ¿qué es lo que me faltaría? Voy a agrupar este con ese y estos dos juntos. Así que esto sería C cruz D más D cruz C. Voy a poner un paréntesis. Y aquí voy a poner un signo menos. No, en realidad sin paréntesis mejor. Entonces sería menos D cruz B menos B cruz D. Entonces, aquí vamos a ver una propiedad importante. Y es que si yo tengo, por ejemplo, C cruz D y yo quiero cambiar el orden, yo quisiera poner D cruz C, lo que yo tengo que hacer es poner un menos a ese vectorcito. O en realidad un menos. ¿Ya? Entonces, propiedad cuando yo intercambio el orden va a ser con un menos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este va a ser menos D cruz C más D cruz C. Ahí en un paréntesis. Aquí voy a poner menos. Mejor hubiese puesto el menos acá arriba. Ahí. Este, por ejemplo, le quiero cambiar el orden, así que va a quedar menos B cruz D más B cruz D. ¿Ya? Y fíjense que ya estos son iguales, así que esto me va a quedar 0 menos 0 y esto es 0. Así que vi que el producto de cruz de ambos era 0, entonces ahí puedo concluir que A menos B es paralelo con B menos C. Ya. ¿Se entendió el procedimiento? ¿Quedó todo claro? Todo claro. Sí, sí. Pregunta, si yo les preguntara así, ¿cómo veo que estos dos vectores son perpendiculares? ¿Qué harían ustedes? En vez de que sean paralelos, les pregunto perpendiculares. El producto punto igual a cero, ¿no? Claro, el producto punto. Porque cuando yo tengo, por ejemplo, A punto B es el módulo de A por el módulo de B. Ahora, no por el seno, sino que por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Si yo quiero que sean perpendiculares, el ángulo que forman tiene que ser de 90 grados, ¿cierto? Entonces, si es 90 grados o pi medio, esto me va a quedar 0, así que si son perpendiculares, todo esto es 0. ¿Ya? Entonces, eso métanselo bien en la cabeza. Si ustedes quieren ver vectores paralelos, producto cruz igual 0, y si quieren ver que son perpendiculares, producto punto igual 0. Ya, vamos ahora con el problema 4. Ya, esto, chiquillos, es como de lo más, no es difícil, pero es como más complicado porque necesita que tengan igual imaginación. Aquí me están diciendo, determine la ecuación del plano que pasa por ese punto y que es perpendicular a la recta de ecuaciones tanto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando yo quiero encontrar la ecuación del plano, un plano, por ejemplo, vamos a dibujarlo ahí, un plano pasa por un punto, digamos que por ese punto, y otra cosa importante que tiene es que tiene un vector normal. ¿Ya? Un vector normal, que ese vector es perpendicular al plano. ¿Ya? Entonces la ecuación del plano, pi, va a estar dada por el vector normal, punto, un vector x, que este vector x es un x, y, z genérico, ¿ya? No tiene valores, es un x y z, y menos el punto por donde pasa, ¿ya? Igual a 0. Entonces, este es el punto y es el vector normal.
Ustedes tienen un punto y un vector normal, entonces tienen, tienen la ecuación del plano hecha porque conocen ese y conocen ese. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí a nosotros nos están dando un punto por donde pasa, así que tenemos esto de acá. Lo que no nos están dando es el vector normal, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo sacamos nosotros el vector normal? ¿Ya? Entonces aquí viene la clave, que nos están diciendo que el plano tiene que ser perpendicular a esta recta. ¿Ya? Entonces básicamente yo tengo, no sé, tengo una recta que apunta así. Entonces pasa por un punto y tiene cierta dirección. ¿Ya? Recuerden que las rectas L, por ejemplo, es un punto por donde pasa más un vector director por algún parámetro lambda. ¿Ya? Entonces tengo, aquí básicamente tengo la ecuación de la recta. Con esa forma de la ecuación de la recta, ustedes pueden saber un punto y pueden saber el vector director. ¿Ya? Después les voy a explicar cómo. Entonces enfoquémonos en lo que queremos. Nosotros queremos que esa recta sea perpendicular al plano. Entonces queremos más o menos un plano que pase así. Y que esta cosa cuando se corten ahí, el plano vacío hacia arriba, por ejemplo, que formen un ángulo de 90 grados. ¿Cierto? Pero si se dan cuenta, la dirección que tiene la recta es justamente la dirección que tiene mi vector normal, ¿cierto? Porque son perpendiculares y el vector normal justo cumple ser perpendicular al plano. Así que en teoría, si yo quisiera encontrar un vector normal a partir de la recta, ¿qué cosa de la recta me serviría a mí para decir este es mi vector normal? ¿Se le ocurre a alguien? Me podría servir la misma dirección que tiene la recta, porque justo con esa dirección estoy siendo perpendicular al plano. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo yo, a partir de esta ecuación que me dan acá, encuentro esa dirección? ¿Ya? Entonces es fácil, porque fíjense, un punto P0 por donde pasa esta recta es cuando se me hacen 0 acá arriba, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo poner el menos 3,5,1. Fíjense que si reemplazo el menos 3, aquí me da 0. Si reemplazo el 5, aquí me da 0. Y si reemplazo el 1, aquí me da 0. Así que ahí tengo un punto por donde pasa la recta. Ahora la pregunta es, ¿quién es mi vector director? Bueno, el vector director son todos los tipos que están dividiendo acá abajo. Entonces, cuando ustedes tengan esa forma de recta, recuerden, cuando se hace 0 acá, es un punto por donde pasa, y los que están abajo, o sea, sería 3,3,1, es la dirección que tiene la recta. Entonces, fíjense, la recta pasa así perpendicular al plano. Entonces, yo puedo decir que la dirección de la recta puede ser mi vector normal. Así que, ¿quién es mi vector normal? Voy a decir que el vector normal n va a ser la misma dirección que tiene la recta. Y eso es 3,3,1. Entonces ahora tengo todos los ingredientes para la ecuación del plano, porque recordemos que la ecuación del plano era el vector normal, producto punto por un vector x genérico, menos un punto por donde pasa el plano, igual 0. Bueno, ¿quién es mi vector normal? Es 3,3,1. Producto punto. ¿Quién es mi vector x? Vamos a decir que es un x y z. ¿Y quién es el punto por donde pasa? Bueno, el punto es 1,0,2. Entonces 1,0,2. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces 3,3,1. Aquí si junto estos dos vectores me queda x menos 1 y menos 0, z menos 2, igual a 0. Y ahora el producto punto es coordenada a coordenada. Entonces sería 3 por x menos 1, más 3 por y, más 1 por z menos 2, igual a 0, ¿cierto? Entonces desarrollando un poco esto me queda 3x menos 3, más 3y, más z menos 2, igual a 0. Entonces la ecuación es 3x más 3y más z menos 5 igual a 0. Entonces, esa es la ecuación del plano que pasa por el punto 1, 0, 2 y que es perpendicular a la recta que a mí me estaban dando. ¿Se entendió? Espero se haya entendido. Eh,
Vamos entonces con el último problema. ¿Seguros que no hay dudas en el ejercicio anterior? Ya, vámonos entonces. Ahora me están diciendo, encuentra la ecuación del plano que pasa por este punto y ahora me están dando condiciones de que tiene que ser paralelo a esta recta y que tiene que ser perpendicular con este plano. Tiene que ser entonces paralelo a esa recta y perpendicular al otro plano. Entonces, tenemos acá, de nuevo que el plano, la ecuación va a ser el vector normal por un x menos un punto por donde pasa igual a 0. El punto por donde pasa lo tengo. El problema aquí, generalmente, chiquillo, va a ser encontrar el vector normal. ¿Ya? ¿Cómo encuentran eso? Entonces, vamos a ver las condiciones. De esta recta, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que la posición de la recta o un punto por donde pasa va a ser el 1, menos 2,0, ¿cierto? Y el vector director va a ser 2,2,4. Ya. Ahora a mí me están dando aquí no una recta, sino un plano. ¿Ya? Y lo más importante del plano, chiquillos, es que el plano tiene el vector normal. ¿Ya? Forma un ángulo de 90 grados con la superficie. ¿Cómo encuentro yo ese vector normal? Aquí le vamos a poner normal plano. Sí, normal plano. ¿Ya? El vector normal, cuando ustedes tienen esta forma, son simplemente los numeritos que acompañan a la incógnita. ¿Ya? Que en este caso sería entonces 1, menos 1, 2. Ese es el vector normal al plano. Entonces aquí requiero que tengan toda la imaginación del mundo por lo siguiente. A mí me están diciendo, quiero que la recta, el plano que yo tengo que encontrar sea paralelo a esta recta. Paralelo a esa recta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo la recta que va en esa dirección, no sé, el plano que vaya paralelo con ella. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por otro lado, si a mí me están diciendo, quiero que sea perpendicular a ese plano, y aquí viene como lo más complicado, es que, por ejemplo, si yo tengo, no sé, ese plano, digamos que ese es el plano que a mí me están dando acá. Voy a poner Pi1, plano 1. Ese es el plano 1. Si yo quiero que sean perpendiculares, yo, por ejemplo, podría hacer el otro que choque, pero se entienden los dibujos, que choquen de forma perpendicular. ¿Ya? Fíjense que ahí chocan perpendiculares. Pero fíjense, otra forma de verlo, más fácil, es que fíjense, el plano de acá tiene un vector normal hacia arriba. Y fíjense que si los planos son perpendiculares, el vector normal al plano que está abajo tiene que ser paralelo al plano que está arriba. O sea, al plano que puse paradito. ¿Me sigue la idea? ¿Me entienden o no? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, aquí viene como la quebradora de cabeza que salva en este tipo de problemas. Vamos. Si yo tengo, entonces tenía la recta a la que yo quiero que el plano sea paralela y necesito el otro plano que sea perpendicular con ese, entonces vamos a dibujarlo. Voy a dibujarlo más o menos así. Ya, entonces voy a tener como un dibujito así. Entonces, a mí me gustaría poder encontrar un vectorcito. Este es el plano que me interesa, plano de la pregunta, vamos a poner. Me gustaría encontrar un vectorcito que sea normal hacia arriba. ¿Ya? Y la pregunta es, si yo tengo dos vectores, ¿ya? Entonces, fíjense. Este vector de acá es el de la recta. Este es el de la recta.
Este de acá, habíamos dicho que, recuerden que como es paralelo al plano que me interesa, puedo decir que ese vectorcito es como si estuviera dentro del plano. Entonces, por eso lo dibujé hacia allá como contenido en el plano. La pregunta es, ¿cómo encuentro yo este vector acá en rojo que salga hacia arriba, que sea perpendicular? ¿Ya? Y ahí es donde sale la gracia del producto cruz. ¿Ya? Cuando ustedes tienen dos vectores, por ejemplo, un vector hacia allá y un vector hacia acá, ¿cómo encuentran ustedes un vector hacia arriba? Bueno, hacen el producto cruz. El producto cruz, chiquillos, recuerden que el producto cruz es un vector perpendicular a los otros dos que están en el suelo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a aplicar acá. ¿Ya? Entonces, recapitulando un poco. Tengo un plano que me gustaría que fuera paralelo a cierta recta. Perfecto. El plano va paralelo a la recta. Y tengo otro plano que por este dibujito de acá, como estos dos planos tienen que ser perpendiculares, me di cuenta de lo siguiente. Bueno, el plano de abajo, que es el pi 1, el que me están dando, el vector normal apunta hacia arriba. ¿Ya? Entonces, como es paralelo, como el vector normal es paralelo al otro plano, es lo mismo que decir que ese vector está contenido en este plano. ¿No? O sea que yo lo puedo dibujar ahí en el plano sin salirme del plano. Entonces, por eso lo dibujé hacia allá como pintadito en el suelo. Entonces, ahora, ¿cómo encuentro yo este vector en rojo? Bueno, el vector en rojo, que vamos a llamarlo el vector normal, va a ser el producto, o sea, el producto cruz el, entre la dirección de la recta y el vector normal del plano que me están dando en el ejercicio, que era este de acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Sé que es muy enredado y que cuesta imaginarlo, pero ojalá la idea se entienda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago yo el producto cruz? El producto cruz es como hacer un determinante. Voy a poner aquí itongo, jotatongo, catongo. Acá voy a poner en la primera fila el primer vector que voy a hacer producto cruz. ¿Ya? Entonces, D1, recuerden, o D, era la dirección de la recta. Era 2, 2, 4. Entonces aquí voy a poner 2, 2, 4. El vector normal al plano, el plano que me dan en el ejercicio, recuerden que son los coeficientes que acompañan a las variables. Entonces sería 1, menos 1, 2. 1, menos 1 y 2. Y lo que voy a hacer acá es como hacer un determinante. ¿Ya? Pero acá yo tengo que encontrar tres posiciones de vectores. La primera posición es como pararme acá, tachar eso y calcular el determinante que me va a quedar acá abajito. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar 2 por 2, 4, menos 4. Recuerden que el determinante es cruzado y cuando multiplico hacia el otro lado es con un menos. Entonces sería 2 por 2, 4, menos 4 sería 8. Ya, perfecto, entonces ese está listo. Ahora me paro acá en el del medio, tacho esos dos y me queda este determinante de acá. Entonces sería 2 por 2, 4, menos 4 sería 0. Finalmente me paro en el último, los tachos. Y lo importante, chiquillos, es que recuerden que en el determinante ustedes se paraban en estas posiciones y cambiaban signo. Acá no, ¿ya? Acá no cambian signo. Y este último determinante sería 2 por menos 1, menos 2, menos 1 por 2 sería menos 4. ¿Ya? Entonces ahí tienen el vector normal. Entonces el vector en rojito, que lo calcularon haciendo el producto cruz, es el 8,0, menos 4. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la ecuación del plano, habíamos dicho que era el vector normal, producto punto, un x cualquiera, menos un punto por donde pasar el plano, igual a 0. Entonces, mi vector normal, habíamos dicho que era 8, 0, menos 4. El punto x es x y z. Y el punto por donde pasa, en el ejercicio lo dan y es 1, 1, 0. ¿Ya? Entonces sería 1, 1, 0. Y esto tiene que ser igual a 0. 8, 0, menos 4. Punto x menos 1, y menos 1, z, igual 0. Entonces el producto punto es coordenada a coordenada. Entonces sería 8 por x menos 1, más 0 por y menos 1, menos 4 por z. Entonces esto sería 8x menos 8, menos 4z, igual 0. Entonces si lo ordenamos un poco sería
eh, 8x menos 4z menos 8 igual 0. Ya, ¿se entendió algo, chiquillos? Sé que al principio es complicado imaginarlo, pero ya después cuando van haciendo más ejercicios son todos más o menos lo mismo. Ya, lo importante de estos ejercicios, si no hay duda voy a parar la grabación,